Estamos nuevamente con ustedes, queridos catequistas, en este subespacio Catequista con Espíritu. Muchísimas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos ya en la parte final de nuestro espacio y estamos compartiendo con todos ustedes estas propuestas que nos hace esta Fundación Familia y Fe sobre la catequesis familiar. Y la mayor parte de los materiales, sobre todo multimedia, citas, explicaciones, imágenes, canciones, videos, etcétera, se dirigen a la cabeza, pero también al corazón de los padres, aunque también se sugiere que algunos se vean con los niños, pero el destinatario primordial son precisamente los padres de este contenido. Está pensado y diseñado para ellos, de tal modo que les permitan tener una formación lo suficientemente sólida y adecuada para poder luego acompañar a sus niños. Y sirven sobre todo para todas las edades, de tal manera que se pueden ver en familia, pero también pueden los padres hacer uso de estos materiales de manera individual. Y un ejemplo estupendo es la serie de videos de un personaje llamado o conocido como Balibán, que explican las parábolas de Jesús con canciones pegadizas y personajes que son o resultan muy divertidos, no solo para los niños, sino también para los padres y las madres. También hemos de hacer mención de los textos, los cuales giran en torno a las fuentes de la fe y la tradición, dígase Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia Católica, que es tan importante. Recuerden, mis queridos catequistas y los que nos escuchan, que toda catequesis pues parte siempre de la Sagrada Escritura, es la fuente base. Ninguna catequesis puede estar fundamentada en otro documento, en otra información que no sea las Sagradas Escrituras. La esencia de la catequesis está justamente en la palabra de Dios. Si no comunicamos en la catequesis la palabra de Dios, si no hablamos de la palabra de Dios, si no compartimos la palabra de Dios, la palabra encarnada, que es Jesucristo, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo en la catequesis. Y como lo hemos dicho en programas anteriores, aunque en catequesis tratemos con los catequizandos temas diversos, nunca debe faltar en primer lugar la palabra de Dios. Es lo primero que debemos hacer siempre en la catequesis. Comunicar a los catequizandos, sean adultos, jóvenes, adolescentes o niños, comunicarle el contenido de la palabra de Dios, que es la que luego podrá iluminar todas las demás realidades. Y para ayudar a explicar la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, entonces tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el compendio de todo lo que como católico hemos de creer y practicar, y que es un complemento a la palabra de Dios. Luego también está el compendio del Catecismo, que es otro recurso que podríamos utilizar también como complemento tanto a la Escritura como al Catecismo de la Iglesia Católica. Luego están las formulaciones frescas y concisas con el estilo del Yucat, que es otro recurso y otro instrumento valiosísimo que tenemos dentro de nuestra Iglesia. Luego están el magisterio reciente de los últimos papas, del Papa
Juan Pablo II, del Papa Benedicto XVI, del Papa Francisco, del Papa Juan XXIII, Pablo VI, que tienen unos textos muy valiosos, muy enriquecedores, muy interesantes, que también nos sirven a la hora de preparar estas formaciones catequéticas, y todo ello acompañado por breves comentarios, por imágenes, por canciones que van enriqueciendo la experiencia de aprendizaje. Y en cada núcleo temático, dígase unidades didácticas, se incluyen con carácter opcional cuestionarios y sugerencias sobre educación emocional, que a veces también es importante que la tomemos en cuenta, ya que las emociones son parte importante de nuestra naturaleza. Y lo que se quiere, se aprende y se vive mejor. Y hemos también de tomar en cuenta que las características de la llamada inteligencia emocional pues son precisamente la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, la capacidad de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, la capacidad de controlar los impulsos, la capacidad de diferir las gratificaciones, la capacidad de regular nuestros propios estados de ánimo, la capacidad de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y la capacidad de empatizar y confiar en los demás. Entonces, todos estos elementos también se pueden ir trabajando de manera paralela para que a la vez que trabajamos el corazón, pues también vayamos trabajando las emociones. Y el enfoque que se hace de las relaciones familiares desde la perspectiva de la inteligencia emocional forma parte también de la formación que necesitan los padres para vivir las virtudes cristianas en familia. La educación de la emotividad y del instinto siempre es algo necesario y muy importante, y para ello a veces es indispensable ponerse algún límite, decir hasta aquí, no puedo seguir hacia adelante con esta actitud, con este mal comportamiento. Y el exceso, el descontrol, la obsesión por un solo tipo de placeres terminan por debilitar y enfermar al placer mismo y dañan, ¿por qué no?, la vida de la familia. De verdad se puede hacer un hermoso camino con las pasiones, lo cual significa orientarlas cada vez más en un proyecto de autodonación y de plena realización de sí mismo, que enriquece las relaciones interpersonales en el seno familiar. Y esto pues no implica renunciar a instantes de intenso gozo, sino asumirlos como entretejidos con otros momentos de entrega generosa, de espera paciente, de cansancio inevitable, de esfuerzo por un ideal. De tal manera que la vida en familia es todo eso y merece ser precisamente vivida entera y a plenitud. Pues, mis queridos catequistas, queridos padres, madres, abuelos y todos los que nos sintonizan en este momento, hemos llegado ya a la parte final de nuestro espacio, agradeciéndoles como siempre la gentileza de su sintonía, agradeciéndoles que hayan sacado este momento para compartir con nosotros estas importantes sugerencias, orientaciones que nos hacen los hermanos de la Fundación Familia y Fe de cara a
llevar a cabo esta catequesis familiar dentro de cada una de nuestras familias. Ojalá, como les decía hace un momento, que estas sugerencias despierten en ustedes el deseo, el entusiasmo, el interés de asumir y llevarla a cabo dentro de sus familias, con sus hijos, con los miembros de su familia, y que de algún modo pues también puedan experimentar la riqueza que conlleva asumir y poner en práctica todas estas hermosas sugerencias. Será entonces hasta la próxima semana, cuando volveremos a conectar con cada uno de ustedes en una nueva entrega de este su espacio Catequista con Espíritu. Que Dios me los bendiga a todos. Llamado como María para llevarnos hacia el Señor, este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista.